puedes ir preparándolo, sí. No, voy preparando. Vale. Pues muy buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo de vuestra procedencia. Os damos la bienvenida un año más a este segundo Congreso de Salud y Nutrición en Ciencia de la Actividad Física. Agradecer a todos los que nos acompañasteis el año pasado y que seguís con nosotros un año más, así como a todas aquellas personas nuevas que nos acompañáis por primera vez este año. Es gracias a vosotros, que estáis al otro lado de las pantallas, que nos impulsáis año tras año a seguir mejorando en este espacio donde, bueno, pues tratamos siempre de representar cómo desde cualquier disciplina sanitaria podemos impulsar la salud de nuestros pacientes en pilares tan fundamentales como puede ser la nutrición o la actividad física. Y en el día de hoy, 25 de septiembre, celebramos la segunda jornada de formación en salud, nutrición y ciencia de la actividad física, y en el cual vamos a contar con dos ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada en las Profesiones Sanitarias, para las cuales os recuerdo que si queréis conseguir vuestro certificado tendréis que visualizar las dos ponencias que se llevarán a cabo el día de hoy, ¿vale? Si no podéis estar en directo no pasa nada porque quedarán subidas en la plataforma hasta las 12 de la noche, hora española. Y recordaros que tras visualizar estas ponencias tendréis que rellenar una breve encuesta para así completar todos los pasos. Dicho lo cual, vamos a dar paso al doctor Luis Marín Martínez, facultativo especialista en endocrinología y nutrición del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Muy buenas tardes, Luis. Un Hola, placer. buenas tardes. Muchas gracias por la organización del Congreso, por invitarme a estar aquí un año más. Y bueno, vamos a comenzar esta presentación. Gracias a todos por estar también aquí y acompañarnos esta tarde, que yo creo que a ver si todos sacamos en conclusión algo interesante, sobre todo, como comenta muy bien la compañera de valoración nutricional y todo lo que implica, ¿no?, en el día a día. Si os parece bien, vamos a comenzar. Puedes El comenzar título, cuando como... quieras. Gracias, muchas gracias. El título es Valoración nutricional paso a paso. He querido ir desglosando un poquito qué haríamos en base a tener un paciente delante y sospechar una posibilidad de nutrición y cuáles son los pasos a seguir hasta llegar a un diagnóstico y plantearnos técnicas de cara a un futuro, ¿no?, a la hora de tratarlo. Empezaremos por definir la desnutrición o malnutrición. La malnutrición en sí es un desequilibrio, ¿no?, entre una ingesta energética o de nutrientes y los requerimientos de los mismos. Este desequilibrio provoca unos cambios que pueden ser medibles, cuantificables en cuanto a la composición y función corporal y tiene una repercusión pronóstica. Es un hecho muy importante, es decir, que el que nosotros diagnostiquemos o sospechemos de una posibilidad de nutrición va a tener implicaciones pronósticas en la vida del paciente y en la salud de él. Con lo cual, de ahí la importancia de tenerlo presente. Pues cualquier profesional sanitario solo diagnostica o solo piensa lo que conoce. Está claro por eso que es importante conocer las herramientas que tenemos para diagnosticar esta posibilidad de nutrición y reconocerlo cuando tenemos delante. Por un lado, hablaríamos de malnutrición por exceso, como puede ser la obesidad, un daño predominio del tejido adiposo, y una malnutrición por defecto, por ejemplo, estados carenciales, una anorexia o otra situación de patología que cursan con una pérdida, por ejemplo, de masa muscular masiva, como sea una sarcopenia. ¿Cómo clasificaríamos esta desnutrición? Lo primero y más importante es identificar el riesgo nutricional, por bajo aporte o por una pérdida de masa magra. De ahí nos preguntamos, ¿hay un estado de inflamación? Si no lo hay, sea una nutrición relacionada con inanición, es decir, pues una anorexia nerviosa, una deprivación de nutrición por X motivo, una huelga de hambre, pongamos un ejemplo, y luego ya entraríamos si hay inflamación. Si hay inflamación hay que diferenciar si es leve, moderada o si es grave. Si es leve moderada, veamos una nutrición relacionada con la enfermedad crónica, una enfermedad renal, un paciente neoplásico, una obesidad sarcopénica, un quirúrgico. Y luego, si hablamos de una desnutrición con inflamación grave, si hay inflamación, hablaremos de nutrición relacionada con la enfermedad aguda, una sepsis, un politrauma, un gran quemado, un paciente crítico. Ahí hablaríamos de esa sería la clasificación, inflamación sí, inflamación no, y dentro de la inflamación si es grave, leve moderada o si algo más largado en el tiempo crónico o algo más agudo. Ahora mismo nos vamos a centrar en cómo identificar, que es el primer paso, ¿no? Es decir, primero saber si el paciente que tenemos delante es un paciente desnutrido, porque algunas veces es más evidente o la sospecha es más alta y otras veces es más difícil de discernir. Como surgía esa duda, surgieron una serie de herramientas, ¿no?, unas herramientas de cribado validadas. Estos son los criterios CLIN de diagnóstico de malnutrición, que son los más actuales, los que más utilizamos en nuestro día a día en la práctica clínica. Y como veis, la primera parte es la evaluación de riesgo nutricional.
como digo, ver cuáles de los pacientes tienen riesgo de nutrición y utilizamos herramientas de cribado validadas. Es decir, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿cuáles de mis pacientes están en riesgo de desnutrición? Fundamental. Si no, no podemos comenzar. Y de ahí, para eso utilizaremos una herramienta de cribado nutricional validadas. Pues vamos allá. ¿Qué es en sí un cribado nutricional? Es un proceso de identificar, ¿vale? De caracterizar aquellas características que asocian problemas dietéticos o nutricionales con el propósito de saber qué sujeto tiene un riesgo de nutrición. Y para eso tenemos muchas herramientas. De todas ellas he clasificado 3 y luego, como digo, una extra que luego comentaré porque tiene unas peculiaridades. Pero os voy a presentar primero estas 3. Son quizás de las más sencillas, más útiles, más fáciles de aplicar en el día a día. Uno es la NRS 2002, que es la gran representación de las técnicas que utilizamos de herramientas nutricionales en el hospital. El test de MAST, que es el que utilizamos en el ámbito de la comunidad, es decir, cualquier paciente que encontremos en la calle, a decir así, o en ámbito ambulatorio. Y luego el MNA, que es más focalizado en pacientes ancianos, por ejemplo, en un centro geriátrico. Vamos a desglosar los 3 para que los conozcáis a fondo y podéis aplicarlos. Todos estos test los podéis tener en la red, son de uso gratuito, hay calculadoras ya preparadas y otra vez el test uno lo puede ir rellenando y es muy sencillo de identificar. Vamos a comenzar con el NRS 2002, que es el Nutrition Risk Screening, que dice el acrónimo 2002 porque se ideó en ese año, ¿no? El 2002 un grupo danés. Aquí se ve la diapositiva que tiene varios ítems a cumplir, ¿no? A valorar. Primero, ¿tiene nuestro paciente un IMC por debajo de 20,5? ¿Sí o no? ¿Un punto o 0 puntos? ¿El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Un punto o 0 puntos? ¿El paciente ha disminuido su ingesta la última semana? Lo mismo. ¿Y el paciente está gravemente enfermo? Gravemente enfermo, digamos que tiene un poquito subjetivo, pero bueno, nos basamos sobre todo en evaluación objetiva, es decir, tiene una enfermedad grave ahora, tiene una sepsis, por ejemplo. Si según la puntuación que le demos, nos saldrá unos estándares. Con una puntuación menor a 3, habríamos que reevaluar ese paciente. Es decir, ahora mismo no es un paciente de riesgo nutricional, pero eso no quiere decir que en una semana deberíamos reevaluarlo. Generalmente, la evaluación nutricional de un paciente debe ser las primeras 24 o 48 horas, desde que lo recibimos al hospital, cuando debemos hacer una valoración. En nuestro hospital, este test lo pasamos a todos los pacientes de cierto riesgo, pacientes quirúrgicos que ingresan para operarse, pacientes oncológicos, se les suele pasar este test. Es fácil de hacer, rápido, y si la puntuación es mayor o igual a 3, se establece que tiene un paciente con riesgo nutricional. Ahí entonces habría que vigilarlo estrechamente e incluso tomar medidas, ya sea en base a suplementos nutricionales, modificaciones de la dieta. Hay que añadir que se le suma un punto si la edad es mayor de 70 años. Es decir, sobre estas cuestiones que se plantean, esas 4 ítems, se le sumaría un punto si mayor de 70 años. Como veis, sencillo, práctico y rápido de hacer. Sobre todo un screening necesitamos que sea rápido y fácil de llevar a cabo. Esto sobre todo en ámbito hospitalario. Ahora empezamos. Quizá el más común, más utilizado a nivel ambulatorio, ¿no? De cualquier persona de la población, ¿no? Que es el Malnutrition Universal Screening Tool, el MAST. Es el que solemos utilizar. Tiene varios pasos, es muy sencillo. El primer paso, la puntuación del IMC. Vamos tomando notas. El IMC mayor o 20 o mayor de 30 es un paciente obeso, 0 puntos. Entre 18,5 y 20, 1 punto. Por debajo de 18,5, 2 puntos. El paso 2, la puntuación de la pérdida de peso. ¿Cuánto ha perdido de peso nuestro paciente? Por debajo de un 5% en los últimos 3-6 meses, 0 puntos. De 5 a 10%, 1 punto. Más del 10%, 2 puntos. Y el paso 3, la puntuación, le sumamos la puntuación de los efectos de enfermedades agudas. El paciente está muy enfermo, es probable que no va a haber un aporte nutricional durante más de 5 días, 2 puntos. Es decir, primeramente nos basamos en el IMC, a eso le sumamos la puntuación por la pérdida de peso en los 6 meses según el porcentaje, y luego si el paciente se prevé que no vaya a comer o esté muy enfermo, lo es mayor en más de 5 días, 2 puntos. Una vez que hemos sumado, valoramos el riesgo global de malnutrición. Sumamos las puntuaciones y decimos, si son 0 puntos, riesgo bajo, 0 puntos, riesgo bajo, 1 punto, riesgo intermedio, 2 o más puntos, riesgo alto. Lo veis, muy sencillo, cogemos esos parámetros, sumamos y ya tenemos una estimación. Son test bastante exactos, bastante predictivos, es decir, que son interesantes utilizarlo y son herramientas validadas. En base a la puntuación, si nos sabe que es un paciente de 2 o más puntos, riesgo alto, iniciaríamos un tratamiento nutricional adaptado. Si ya sale una puntuación de 1, riesgo intermedio, se trata de observar, documentar aporte dietético los siguientes 3 días e ir reevaluando al paciente. Y si sale un 0, un riesgo bajo, pues asistencia clínica habitual, pero no hay que hacer ninguna intervención especial. Como veis,
es bastante sencillo de desarrollar, ¿vale? El MAS, ya digo, es el test de los que más he utilizado y que podéis hacerlo en cualquier ámbito de vuestra consulta o en cualquier lugar realmente. No se requieren datos de laboratorio, como digo. Y luego os voy a presentar el último de los tres principales métodos de screening o herramientas de cribado, que es el MNA. El MNA, el Nutritional Assessment, es el que más utilizamos en ancianos. Es verdad que uno ve todas estas preguntas, puntuaciones, y parece un poco abigarrado, un poco pan pesado, ¿no? Como veis, tiene dos partes, una parte de cribaje, otra parte de evaluación. Generalmente no es necesario hacer todo. Es decir, se puede hacer el cribaje y con eso puede ser suficiente. Si queremos profundizar, haríamos todas las preguntas del test, desde la G hasta la Q, ¿vale? Como vemos en la evaluación de pacientes con preguntas como si vive independientemente en domicilio, si toma más de 3 medicamentos al día, si es un polimedicado, cuántas comidas completa al día, qué consume el paciente, lácteos, huevos, legumbres, carne, pescado, si consume frutas, cuántos vasos de agua, otros líquidos, la forma de alimentarse, si necesita ayuda, si con dificultad, si se considera que el paciente está bien nutrido, si es compatible, en comparación con personas de su edad, se encuentra el paciente en un buen estado de salud y la circunferencia braquial. Pero si queremos simplificarlo, podemos hacer solo la parte de cribaje, ¿vale? La parte de cribaje tiene varios puntos. El primero, si ha perdido apetito. Si el paciente ha estado comiendo menos, ya sea por problemas digestivos, problemas de masticación, de evolución en los últimos 3 meses, y vemos que le damos una puntuación. 0 ha comido mucho menos, 1 ha comido menos, 2 ha comido igual. ¿Ha pérdida de peso en los últimos 3 meses? Según la pérdida de peso, una puntuación. La movilidad, vida, cama, sillón, es autónomo, usa domicilio, más puntuación. ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos 3 meses? ¿Sí o no? ¿Problemas neuropsicológicos? Si hay una demencia o no hay problemas psicológicos. Y por último, valora el índice de masa corporal. Por debajo de 19, 19 a 21, de 21 a 23 o más de 23. En este caso, realmente, cuanto más puntos tengas, es antiintuitivo, ¿no? Digamos, los otros test, como he dicho, cuanto más puntos tengas, digamos que un peor estado nutricional, más riesgo nutricional. En este caso, cuanto más puntos tengas, el estado nutricional es mejor. De 12 a 14 puntos es normal, de 8 a 11 hay riesgo de nutrición y de 0 a 7 claramente de nutrición. O sea, es un test interesante y sobre todo muy validado en la población anciana o población más geriátrica en cualquier centro sociosanitario, en el hospital o en cualquier lugar se puede aplicar en la comunidad. Me parece interesante que lo conozcáis y que el que ya lo utilice, pues bueno, profundizar en él y decir sobre las variedades que están a vuestra disposición en la web, sin más lejos. Y bien, si tenemos claras las herramientas de valoración nutricional de cribado, nos pararíamos a una valoración diagnóstica, ¿no? Paso a paso. Primer paso, valoración de riesgo, ahora valoración diagnóstica. Hay criterios de valoración fenotípicos y etiológicos. Fenotípicos habituales que preguntamos, la pérdida de peso involuntaria, si hay un bajo IMC, masa muscular reducida, y etiológicos, si come poco, hay una absorción reducida o una gran carga de enfermedad. Como hemos visto en los test, siempre se habla de si hay una enfermedad grave. Para ello, para esa valoración diagnóstica, no podemos basarnos en un único criterio. Digamos que el problema muchas veces de la desnutrición es que no tenemos unos criterios únicos, como sería el caso de un diagnóstico de una diabetes, ¿no? Sabemos que una glucemia en ayunas de más de 200 con sintomatología cardíaca es diagnóstico de diabetes. Glucemia en ayunas más de 126 o igual durante varias determinaciones también diagnóstico. Es decir, hay unos criterios estándar que si los cumplen tienen una diabetes. En la nutrición, no. Nutrición son varios pilares. He cogido aquí unos cuantos tipos de columnas y hemos situado distintos puntos, ¿no? Los datos clínicos, datos bioquímicos, datos antropométricos. El diagnóstico se hace en conjunto, no puede ser una única elemento aislado. De los datos clínicos interesantes, primero la historia clínica, enfermedades y fármacos que comprometen el estado nutricional. Está en un paciente sobre todo una cirugía mayor abdominal, por ejemplo, un cáncer de colon intervenido, la enfermedad oncológica activa, pacientes con un carcinoma de cabeza y cuello de laringe que dificulta la ingesta o provoca disfagia. Una sepsis, cualquier paciente séptico es un paciente de alto riesgo nutricional. Una enfermedad renal avanzada, una enfermedad hepática también condiciona la nutrición. Y luego ya un tratamiento con quimio-radio, son tratamientos muy fuertes, con mucha toxicidad, que también condiciona la nutrición. Si nuestro paciente que tenemos delante ha pasado los cribados y vemos que tiene algunos de estos condicionantes, está claro que tiene un riesgo de nutrición y puede estar desnutrido. Y luego la evaluación dietética. Muy importante ver las ingestas y requerimientos. Generalmente nosotros les preguntamos el porcentaje de ingesta. Siempre les decimos, si un plato es el 100%, pues establecemos cuánto es el porcentaje de ingesta que consume. Si es por debajo de un 50% de su ingesta habitual, si el paciente es no malnutrido, se considera ya de riesgo. Si ingiere un debajo del 70% de su ingesta y está desnutrido, son situaciones que implican que habrá que plantear un tratamiento nutricional, un abordaje nutricional.
pero generalmente valorar el porcentaje de ingesta. Como un 30%, como un 40%, como un 50%. Si está ya desnutrido previamente, está por debajo de 70%, como digo, ojo, hay que hacer intervención. Si come por debajo de un 50% y ya previamente no nutrido, también es tipo de nutrición. Y luego la pérdida de peso. La pérdida de peso utilizamos esta fórmula, el porcentaje de pérdida de peso. Sería peso habitual menos el peso actual partido por el peso habitual por 100. Ahí sería el porcentaje de pérdida de peso. Importante, ¿en cuánto tiempo? Esta tabla podemos ver si el porcentaje de pérdida se considera significativa, si en una semana pierde del 1 al 2%. Grave, más del 2%. En el último mes pierde un 5%, significativa. Grave, más de un 5%. En los últimos 3 meses, significativa, 7,5%. Grave, más de un 7,5%. Y en los últimos 6 meses, pérdida de peso significativa, en torno a un 10%. Y grave, más de un 10%. Ese sería en cuanto a los datos clínicos, muy importantes, pero como digo, no suficientes para un diagnóstico de desnutrición. Ahí utilizaremos también datos antropométricos, clásicos, el peso, la talla, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, muchas veces con hipermetría, los pliegues cutáneos, tricipital, escapular, sobre todo para valorar tejido adiposo subcutáneo, y la circunferencia braquial o la pantorrilla, sobre todo se utiliza el brazo no dominante, y la pantorrilla tiene especial interés en la población anciana. La determinación en pantorrilla. Esos son los datos antropométricos, digamos, más clásicos. Luego también, a los que el año pasado también viste en la presentación, hablamos de otras técnicas más modernas de valoración antropométrica. Luego las repasaremos también para volver a revaluarlas un poco, pero quedad por lo menos que lo básico que tenemos que intentar hacer es esto. ¿Vale? En cuanto a datos bioquímicos, tenemos clásicos como el colesterol. Un colesterol muy bajo puede indicar también una desnutrición, sobre todo calórica. La transferrina baja también indica una desnutrición. Linfocitos totales. Un paciente muy desnutrido puede tener una baja carga de inmunidad, con lo cual puede estar peor preparado para defenderse de cualquier infección y suele tener linfocitos totales también bajos. Es una situación de inmunodeficiencia, sobre todo si es prolongada. La creatinina, como sabéis, es un producto de degradación de la creatina y hace una relación directa también con la masa muscular del paciente. Personas muy deportistas pueden tener una creatinina más elevada y personas muy desnutridas pueden tener una creatinina bastante baja porque se asocia con la masa muscular del paciente. Luego marcadores inflamatorios como la PCR, proteína C reactiva, y luego valorar minerales, vitaminas o oligoelementos en caso de que exista un déficit o se sospeche, ¿no? Un paciente que está siempre encerrado, puede tener un déficit de vitamina D, que tiene poco luz del sol, un paciente con una dieta deficiente en verdura, hortaliza, déficit probablemente de vitamina B9, ácido fólico, un paciente con una dieta deficiente en cítrico, vitamina C, pues hay que valorarlo en el contexto del paciente. Pero fundamental todo lo que hemos dicho anteriores. Y especial hincapié primero, las proteínas viscerales, ¿no? La albúmina, prealbúmina, proteínas totales. En este punto me voy a parar para destacar lo importante también de conocer, o por lo menos esta tabla tener en mente, de cuál es la vida media de estas proteínas. Cuando uno ve una analítica, no vale con decir tengo la albúmina baja. La albúmina es un marcador bastante de fasadura negativa que bajará cuando hay una inflamación o una infección grave, con lo cual hay que valorarlo siempre con la situación del paciente de si hay una infección o una inflamación grave. Pero es importante también saber la vida media. La albúmina tiene una vida de 14 a 21 días, mientras que la prealbúmina tiene una vida media de 2-3 días. Es decir, que si un paciente tiene una albúmina normal pero una prealbúmina baja, quiere decir que la situación de desnutrición es aguda, es de hace muy poco, sirve para un diagnóstico. Pero la albúmina es más para un seguimiento. Si a largo plazo vemos que va cayendo, quiere decir que el paciente no está bien nutrido. Los valores de normalidad los tenéis ahí, albúmina por encima de 3,5, prealbúmina de 18 a 28. Y luego la transferrina, una vida media de 8 a 10 días, y la proteína ligada al retinol es la más precoz, el marcador más precoz de nutrición como dato bioquímico. Lo que pasa es que es muy cara, no todos los laboratorios lo realizan y ya tiene una vida media de 10 horas. Bastante precoz. No solemos utilizarla. Lo pasamos sobre todo en albúmina, prealbúmina y transferina, con las reticencias que hemos dicho por el factor de inflamación de cotejando con la PCR, que luego lo comentaremos, de que eso se ha intentado corregir, porque se puede tener una albúmina muy baja, pero no quiere decir que esté desnutrido, no digo, puede estar séptico. A veces, si no hay marcador de inflamación y está baja, debería hacer referencia al compartimento proteico, ¿no? Una desnutrición de marcado índole proteica. Vale, vamos a continuar. Esta es una tabla, un poco para que uno os hagáis una idea de los valores. Si tengo una albúmina por encima de 3,5, bien, entre 3 y 3,5 de nutrición leve, de nutrición moderada, 2,5 a 2,9 y de nutrición grave por debajo de 2,5. Igual que la prealbúmina y la transferina. Nos sirve un poquito para ver si tengo un paciente que es un tipo de nutrición, por dónde anda, ¿no? Solo con datos objetivos puede decir que grave, moderada o leve. Yo os quiero traer una
vamos a decir, más raro que los test anteriores de las herramientas de cribado, porque el VGS, la valoración global subjetiva, es un método que es de cribado y diagnóstico al mismo tiempo, es decir, como más completo, no solamente de cribado, sino también sirve para diagnóstico del estado nutricional del paciente. Se basa en 3 letras, el ABC, es muy sencillo, y empezaremos por el A, nos basamos primeramente en la historia. Como vemos, tienen en cuenta varios factores. Por un lado, cambios en el peso, la pérdida de peso en los últimos 6 meses, peso actual, peso habitual, el porcentaje de pérdida de peso y los cambios en las últimas 2 semanas. Si ha habido un aumento de peso, no ha habido cambio o ha habido pérdida. Luego se basa en los cambios en la ingesta. Si no hay cambios, si ha cambiado, tipo de ayuno que haga, si utiliza dieta líquida, semilíquida, dieta sólida, dieta hipolíquida, hipocalóricos. Valora también los síntomas gastrointestinales de más de 2 semanas de duración, si hay alguno o no hay ninguno, ¿vale? Diarrea, vómito, anorexia. Y la capacidad funcional, si hay una disfunción o no, y la duración del tiempo. Y luego, por último, la enfermedad y su relación con requerimientos nutricionales. Lo que hablamos siempre, si está el paciente sometido a un estrés alto, moderado, bajo, según la situación de cómo de enfermo está. Como su nombre indica, es valoración global subjetiva. Hay muchos datos que no son exactos. Es que en nutrición es muy complicado muchas veces alcanzar la objetividad, ¿no? Porque la nutrición es algo que depende mucho del individuo, no todos los métodos son igual de fiables, hay mucha variabilidad, ¿no? Entonces, esta es una valoración global subjetiva, no hay que olvidarlo. Luego, por otro lado, se basa en el punto B, que sería el examen físico, es decir, pérdida de grasa subcutánea, valorar pérdida de grasa muscular, si tiene edemas malolares, edema en el nivel sacro y ascitis, ¿vale? Si es normal, déficit ligero, moderado o déficit severo. Eso en cuanto al examen físico. Y por último, el punto C. El punto C sería el diagnóstico. Hay que seleccionar, ¿no? Si digo que es un paciente A, de pie nutrido, B, sospecha de malnutrición, es decir, pliego de nutrición, si hay un 5 o 10% de pérdida de peso en las últimas semanas, disminución de la ingesta en las últimas semanas, pérdida de tejido subcutáneo, o ya malnutrición severa, una pérdida de peso más del 10%, severa pérdida de masa muscular y tejido subcutáneo, edemas. Es decir, ya clasificamos los pacientes como A, B o C. Hay que reevaluarlo con este método según los parámetros numéricos en A, B o C. ¿Vale? Esas son las variables que se utilizan normalmente. La pérdida de peso, cambios en la ingesta habitual, pérdida de tejido subcutáneo, pérdida de masa muscular. Como es un método de cribado, pero a la vez de diagnóstico, así también diagnóstico de desnutrición. Y una vez que ya hemos pasado la valoración diagnóstica, llegamos, como digo, a nuestro diagnóstico. Si cumplimos los 3 pilares que hemos dicho, antropometría, bioquímica y clínica, llegamos al diagnóstico, que según los criterios CLIN, hablaríamos que requiere un criterio fenotípico y uno etiológico. Estos serían los criterios. Criterios fenotípicos, pues incluimos la pérdida de peso, índice de masa corporal, reducción de masa muscular. ¿Cuánto es la pérdida de peso? Más del 5% en los últimos 6 meses o más del 10% en más de 6 meses. El índice de masa corporal por debajo de 20, menores de 70 años, por debajo de 22, mayores de 70. Y la masa muscular por técnicas de validez de composición corporal. Y otro de criterios etiológicos, pues disminución de ingesta, hay una carga inflamatoria, ingesta por debajo del 50% más de una semana, por debajo del 100% más de 2 semanas y cualquier condición gastrointestinal crónica que altere o dificulte la ingesta de alimentos. Y por otro lado, si una lesión inflamatoria aguda o patología crónica. Es decir, los diagnósticos en base a los criterios CLIN se haría un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Si cumple uno y uno, ya se considera desnutrición. Todo lo anterior que hemos dicho, los métodos de cribaje, nos llevarían al final a hacer esa valoración de todos los pilares y ahí llegaríamos a un diagnóstico de nutrición. Como veis, los criterios etiológicos y fenotípicos son muy parecidos a todo lo que estamos todo el tiempo repasando en cuanto a las técnicas de evaluación nutricional. Y bueno, vamos a hablar de algunas técnicas de evaluación nutricional. Muchos ya las conocéis, no sé si algunos las han puesto en práctica y hay alguna novedad de este año que está cada vez tomando mucho más fuerza, que es el TAC, que luego lo comentaremos al final. El año pasado no hablamos de él, pero ya cada vez se está utilizando más y os quiero dar algunas pinceladas también al respecto, que lo veremos al final. Sí que vamos a repasar algunos métodos de evaluación, aparte de los clásicos que hemos hablado antes, datos de composición corporal, como digo, impedanciometría, DEXA, el TAC y la ecografía nutricional, datos funcionales con la dinamometría para valorar la fuerza, que es el test Up and Go. El test Up and Go es simplemente que el paciente camine una distancia y vuelve del tiempo que tarda en levantarse de una silla, recorrer esa distancia y volver. Y luego, nuevos datos bioquímicos. Lo que hablamos ante el problema de las proteínas, de la albúmina y la inflamación, lo podemos medio solucionar con el ratio PCR, proteína C reactiva ultrasensible y albúmina. En cuanto a la proteína PCR, la proteína C reactiva albúmina,
Sabemos que la prealbúmina está considerado un marcador bioquímico como gol estándar del diagnóstico de estatus nutricional, aunque se la pega, digamos, el problema que tenemos es esa influencia que tiene de los procesos de infección e inflamación. Y por otro lado, la PCR ultrasensible es un marcador inflamatorio y posible incluso predictor de mortalidad. No lo he comentado antes, pero una albúmina baja también es un predictor de mortalidad. Por tanto, unimos estos dos elementos y nos sale que un ratio por encima de 0,24 de proteína CRP ultrasensible medida en miligramos de cilitro con respecto a la prealbúmina en miligramos de cilitro puede ser un buen predictor de mortalidad y nos hace pensar de que el paciente realmente está desnutrido. Lo estamos utilizando nosotros cuando en el hospital pedimos la prealbúmina, directamente el laboratorio nos hace el ratio PCR prealbúmina. Lo estamos utilizando bastante, llevamos tiempo en ello. La dinamometría, aunque no es exactamente una nueva técnica, más bien es una técnica clásica, pero bueno, la he colocado aquí, ya la conocéis mucho, no sé si lo utilizáis, pero es muy interesante, muy sencillo, evalúa la fuerza muscular, es muy reproducible, barato, es un marcador de estatus nutricional, también tiene validación pronóstica, tiene mucha sensibilidad y especificidad y nos vale sobre todo para complicaciones postquirúrgicas, ver la estancia hospitalaria y cómo se va deteriorando este paciente o al contrario. Hemos instalado una terapia nutricional, cambios en la dieta, suplementación nutricional oral por sonda, como sea el soporte que hayamos dado, y podemos ver si el paciente mejora. Se hace con el brazo normalmente no dominante, se cogen 3 medidas, se le dice al paciente que apoye el brazo en 90 grados y se dice que realice 3 determinaciones, apretar el aparato unas 3 ocasiones y saca la media. Según la edad y según el sexo, mujer o hombre, y según la edad se va catalogando según el percentil en el que esté. Aquí vemos una tabla de percentiles de nemometría que, bueno, sirve de referencia. Hay muchas tablas también en la bibliografía, podéis encontrar bastante en todas partes. Ya digo, merece la pena que si no tenéis un dinamómetro os hagáis con uno y lo utilicéis. Luego la impedanciometría. Tenemos la impedanciometría clásica, que nos mide porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, los kilos de agua, kilos de masa magra, kilos de grasa, pero realmente la impedanciometría ha evolucionado mucho más. Sabemos que la impedanciometría es un método que mide la resistencia del organismo al paso de la corriente eléctrica, que transmite a través del líquido electrolito, mientras que el hueso y la grasa que no son conductores. Hace una serie de cálculos matemáticos, estima el agua corporal, la masa grasa y masa magra. Es sencilla, es fiable, no invasiva, aunque hay que tener en cuenta que un paciente con una situación de artritis o una anorexia con muy poquita masa grasa puede ser menos fiable, que un IMC extremo o estado de hidratación alterado puede dar falsos positivos, falsos negativos, ¿no? En sobreestimar o infraestimar. Y ya digamos que la evolución de la impedanciometría clásica es el ángulo de fase. Muchos lo conocéis ya, que hemos hablado en otras ocasiones de ello, pero que ya siempre hay que repasarlo. El ángulo de fase mide la relación entre impedancia y lactancia, es decir, cada vez más empleado como un predictor de morbimortalidad, sobre todo pacientes hepatópatas, donde es difícil discernir de algo que hay un problema de la producción de proteínas, no son muy valorables los datos bioquímicos, ahí es bastante útil en paciente oncológico, en insuficiencia renal o en la UCI. El ángulo de fase depende de la capacitancia de los tejidos, es decir, está asociado a la celularidad. Mide la masa celular, cuántas células tenemos a nivel cuantitativo y cualitativo, ver si la célula está destruida, si hay lisis celular o muerte celular. Y por otra parte, el comportamiento de la resistencia, depende del estado de hidratación. Medimos masa celular y situación de hidratación. Tiene una muy buena correlación en general con la masa magra corporal. Estos aparatos son pequeños, los hay portátiles, antenas más grandes, y bueno, son caros, generalmente más de 20.000 euros habitualmente, depende del tipo de aparato que utilicemos, pero hombre, si tenéis la posibilidad de tenerlo, pues puede dar información interesante y nos da bastantes datos. En la gráfica que veréis, aquí se ve en la esquina inferior derecha en vivo, y aquí tengo un pequeño esquema para que se pueda interpretar. Hay varios cuadrantes. El paciente, si vamos hacia abajo, es un paciente que está sobrehidratado, hacia arriba en el eje Y es un paciente deshidratado. Si vamos hacia la derecha, en el cuadrante del eje X, sería un cuadrante donde hay pérdida de masa celular, hay muerte celular masiva, y si vamos hacia la izquierda, hablaremos de un paciente atlético, una masa celular grande. El triángulo de la muerte, el cuadrante de la muerte, quiero decir, sería el cuadrante inferior derecho, que es el peor, ¿no? Un paciente que tiene destrucción celular total y un problema de hidratación. Las células están destruidas y en anasarca. Muchas veces un paciente tiene una caquexia, ¿no? Caquexia muchas veces cancerosa u otros motivos. Como vemos en otro cuadrante está la obesidad, el paciente atlético, el paciente delgado. Es muy interesante porque nos da una predicción bastante fiel de cómo está nuestro paciente y a dónde qué podemos esperar, ¿no? Cuánto podemos mejorar el paciente o no. Y luego tenemos otras técnicas, ¿no?
Por un lado tenemos la ecografía muscular. Hoy día la ecografía es el nuevo fonendoscopio, como se dice. En todas partes hay ecógrafos. Hay ecógrafos portátiles, también ecógrafos mucho más elaborados, pero es interesante que dispongáis de uno para poder desarrollarlo. Hablamos por un lado de una ecografía nutricional, la ecomuscular. Nos valoraremos en el músculo recto femoral del cuádriceps y tiene muy buena correlación la ecomuscular con la fuerza y la funcionalidad. Y luego tenemos ecografía en el tejido adiposo, ¿vale? Para valorar el tejido adiposo. Esas nos basamos en el tejido adiposo abdominal. Ahí podemos valorar el tejido adiposo superficial, que nos habla un poquito de la reserva energética, de la termorregulación, es decir, tengo mucho tejido adiposo superficial, estoy más protegido para el frío, digamos, y es para como reserva de energía, reserva energética. Y luego el tejido adiposo profundo es muy interesante porque ya es un tejido adiposo que implica una regulación neuroendocrina. Hay secreción de adiponectinas que tienen papeles incluso antiinflamatorios y tiene una parte mucho más activa a nivel funcional hormonal. Y luego tenemos la grasa preperitoneal, digamos que son la grasa que recubre las vísceras, la grasa que recubre el hígado y demás. Esa sí que está muy implicada en el perfil metabólico del paciente. Se asocia un gran tejido adiposo preperitoneal con mucha estatosis hepática, riesgo de diabetes, riesgo cardiovascular, aterosclerosis avanzada y más riesgo de mortalidad. Podemos tener pacientes delgados, pero que tengan mucha grasa preperitoneal. En nuestro hospital estamos recabando datos de pacientes médicos residentes que están en nuestro hospital. Le hacemos valoración con econutricional y son sujetos muchas veces con IBC normales, IBC de 25, 24, 22, que no tienen mayor simpatologías y cuando uno hace una ecografía nutricional hay sorpresas, ¿no? Puede tener muy poco tejido superficial, que al fin y al cabo no da tanto problema, y luego tiene mucho tejido adiposo peritoneal. Entonces, son pacientes que tienen cierto riesgo y tienen que cambiar hábitos, ya sea dietético o de ejercicio, que a lo mejor no lo están haciendo y por estar delgados piensan que están bien, ¿no? Eso pasa mucho. Por eso digo que nos hace desvelar a muchos pacientes o personas, individuos que creemos que están bien y no están tan bien como parece. Igualmente al revés, hay sorpresa, hay pacientes que tienen sobrepeso y tienen mucha grasa superficial, pero muy poquita peritoneal, son el llamado obeso sano, que es un término de mucha controversia. Aquí estaría un poquito cualquier ecógrafo, como digo, portátil, digital, como queráis. Generalmente utilizamos un traductor lineal, tiene que ser una sonda de 7,5 MHz generalmente, de lineal de 3,5 a 5 centímetros de longitud. Los que os dedicáis también a fisioterapia y valoráis siempre a nivel muscular, donde sea el deporte, es la misma sonda que se utiliza para músculo esquelético. Generalmente la utilizamos también para tiroides y para partes blandas. En la sonda lineal, con esa frecuencia óptima para músculo esquelético y tejido de la superficie. ¿Dónde lo colocaremos? Como veis en este esquema, lo tenemos que valorar el vasto intermedio, ¿no? Lo colocaremos la sonda transversal sobre el paciente de cúbito supino, mirando hacia arriba, con la pierna descubierta, y colocaremos la sonda a 90 grados transversal. En esa eco nos sirve igualmente para la eco muscular como la eco pediposa, y desde ahí comenzaríamos la exploración. Intentaremos ver el vasto intermedio. Aquí vemos un poquito el esquema de la pierna. Hablaríamos de la espina ilíaca anterior superior, que iría prácticamente hasta la rótula, y desde ahí, desde la cresta ilíaca a la rótula, en el tercio inferior desde la rótula es donde está el punto que está validado para hacer esta eco nutricional. Ese punto, como veis, está marcado con una X, que sería más o menos la posición. Tiene que ser, te digo, la sonda totalmente 90 grados y corte transversal. ¿Y qué veríamos cuando ponemos el traductor? Generalmente veremos el recto femoral, el vasto intermedio y el vasto interno, y luego tenemos el fémur. Lo que nos interesa conocer es el vasto intermedio, generalmente el eje de la fuerza, lo vemos en el esquema de la derecha, ¿vale? El eje de la fuerza es la línea que va perpendicular, que tiene que ser, se considera patológico de sarcopenia por debajo de 1. No debe estar el paciente con la pierna relajada, no debe estar haciendo contracción de tendón y de musculatura, pierna relajada, ¿vale? El músculo relajado. También se puede valorar el área, podéis medir el área, todo lo que sería esa circunferencia, ese óvalo, y sería patológico si está por debajo de 3 centímetros en las mujeres y por debajo de 3,5 centímetros en el hombre. Lo más habitual que más medimos es generalmente el eje de la fuerza, puede sarcopenia patológico por debajo de 1. Aquí tenemos el esquema, recto femoral, vasto intermedio, vasto mediano interno y luego el fémur, y ahí está el eje de la fuerza. La ecografía nutricional a veces cuesta un poquito más que la eco adiposa, pero es práctica, ¿vale? Ir probándolo y poniendo el ecógrafo y viéndolo. Y aquí tenéis hecha el círculo, digamos, donde está el área de la fuerza. Y bueno, esa es la grasa, la eco muscular, que para el paciente oncológico, sarcopénico, puesto un tratamiento, valorar si ha funcionado o cuál es la situación.
Y ahora vamos a hablar de la econutrición adiposa. Hay que localizar la ventana ecográfica, generalmente es sencillo. Hay que localizar apófisis sifoides a nivel external y luego el ombligo. Justo en la mitad estaría el punto para hacer la exploración. Igual, sonda lineal, 7,5 MHz, perpendicular, 90 grados, corte transversal. ¿Cuándo se considera grasa peritoneal patológica o de riesgo? ¿No? De riesgo metabólico, en este caso, de riesgo de diabetes, aterosclerosis, problemas cardiovasculares. Generalmente por encima de 0,6-0,8 ya implica que puede ser excesiva y ya por encima de 1 es claramente patológica. Pero ya por encima de 0,8 podríamos considerar que es excesiva, ¿vale? Implica cierto riesgo metabólico para el paciente. Los puntos de corte no están 100% validados todavía, pero por lo que se ha visto en los estudios están más o menos en esos valores, ¿vale? Digo, muy sencillo de hacer, 2 minutos, 5 minutos y nos da bastante información. Podría hacerlo en la consulta. Aquí tenemos un esquema de lo que se veía. Como veis, hay un esquema a la izquierda la imagen ecográfica, a la derecha esquemática. Tenemos la piel, el tejido subcutáneo, y luego tenemos una grasa superficial, que sería la que se ve de un color un poquito más oscuro inicial, ese eje. Luego una grasa superficial profunda, que es la que está más implicada en las eripolectinas. Y luego vemos los dos músculos rectos del abdomen, los dos músculos rectos del abdomen y la línea alba, ¿no? La unión de esos rectos. Cuando es una mujer que ha tenido algún parto, pues suele haber una diástasis de recto, o un paciente con más obesidad, también suele haber diástasis. Y ahí vemos que en este caso no hay diástasis, ¿no? Intentar unir las dos líneas. Y justo ese rombo más oscuro que se encuentra justo debajo de la línea de los dos rectos, donde se unen los dos rectos del abdomen, ese rombo es la grasa peritoneal, que veis que se diferencia de la parte más anecoica, donde estarían las vísceras intestino normalmente. Ahí estaría, esa es la grasa peritoneal. Según esa medida del eje transversal, sería lo que podemos medir. Si está por encima de 1 centímetro, bastante patológico, por encima de 0,8, 0,6, lo deseable por debajo de 0,6, 0,8. ¿Vale? Ese sería el punto que tenemos que medir. Si queréis otra vista, voy a ponerla ahora. Sí, este sería otro esquema. En esta vista vemos lo mismo. Tejido celular subcutáneo, lo más alto, la línea estrellita azul claro sería grasa superficial y la estrellita azul un poquito más oscura, grasa superficial profunda. Como vemos, a veces se diferencia mejor, a veces se diferencia peor. Toda esta grasa realmente uno puede tener una más grande, pero no es tan importante como tener una grasa peritoneal mayor. En este caso vemos que los dos músculos rectos del abdomen señalados con una estrella naranja y observamos que si hay una diástasis, está más separada esa línea alba comparado con la anterior, lo podemos ver, hay una diferencia ostensible, y luego la estrella roja que hace referencia a la grasa peritoneal. En este caso va a tener bastante más grasa peritoneal que el individuo anterior. Y luego la estrella gris sería, como os digo, las vísceras. La grasa superficial también se puede medir, por supuesto, la línea verde que vemos hasta arriba, pero bueno, tiene menor trascendencia. Y ya para ir terminando, os quería comentar una de las novedades de lo que, bueno, ya lleva tiempo haciéndose, pero cada vez se está utilizando más y se está descubriendo mayor utilidad. Es la tomografía computarizada. Hasta ahora es verdad que hacerle un TAC con la dosis de radiación que implica la fertilizante y que implica al paciente para ver su composición corporal, sabemos que la mejor técnica que una densitometría o el DEXA, es decir, no se suele utilizar, ¿no? No solemos someter a un paciente a esa técnica de radiación para valorar cuáles son los compartimentos musculares o grasa visceral que tenga el paciente. Pero sí que se ha conseguido a través de software semiautomáticos, los cuales se pueden instalar en un ordenador concreto que se va a utilizar, para ser capaz de segmentar las imágenes de un TAC que tenga ya el paciente, un TAC abdominal ya realizado previamente al paciente por otro motivo, pongamos la situación, un caso clínico. Varón, 56 años, un cáncer de colon, o que estamos valorando, o una mujer, 68 años, carcinoma de ovario. Queremos valorar y hacer un TAC para ver estadiaje del tumor, ¿no? En el estudio siempre es raro que un paciente de estas características no tenga un estadiaje a través de TAC. Entonces, ese paciente ya tiene un TAC hecho, no lo vamos a someter nosotros a un TAC para ver la composición corporal, cuál es la situación, pero sí que con un único corte, a partir de un único corte sea incluso suficiente, pero a partir de varios cortes transversales, podríamos medir esa composición corporal y estimar perfectamente la masa muscular y el tejido adiposo. ¿Vale? El tejido adiposo a partir, ya digo, de hasta un único corte. Es decir, es utilizar ese TAC que tiene nuestro paciente, pasar este software y nos lo analizaría. Se tarda muy poquitos minutos también en hacerlo y nos da una información muy veraz, bastante fidedigna con la realidad y con implicaciones pronósticas que se está estudiando cada vez más, pero es una técnica bastante prometedora. Ya digo, necesita unos pocos cortes del TAC y no hace falta hacer un TAC precisamente, lo cogemos del ya hecho, se le pasa este software y nos informa.
Fijaos todo lo que nos puede informar. Estamos hablando del área de tejido adiposo subcutáneo, área de tejido adiposo visceral, área transversal de músculo esquelético, área total de músculo lateral, área de tejido adiposo intramuscular, contenido adiposo intramuscular y otros tantos. Es decir, una técnica de futuro. Hasta ahora, si se hacía un TAC, había que ir midiendo cada uno. Ahora este software nos lo hace él solo y nos da una estimación bastante interesante y la relación que existe entre masa grasa y masa magra. Es la verdad que algo que cada vez se está haciendo más. Nosotros estamos en formación también con este asunto. Todavía nuestro hospital se supone que pronto va a llegar este software, lo vamos a disponer también para empezar a trabajar más con él. Yo hasta ahora lo he visto utilizarlo, pero no he podido utilizarlo yo mismo. Pero pronto lo vamos a conseguir para que también el hospital empezar a utilizarlo. Ya digo, sobre todo pacientes que ya tengan un TAC. La idea no es estar haciendo el TAC al paciente para ver esta evaluación. Ya tenemos otras técnicas más indirectas. Y aquí en la derecha vemos esta imagen, vemos de rosa es el músculo, el nivel psoas de color azul oscuro, la grasa visceral, grasa intermuscular, grasa subcutánea de color rojo. Podemos observar todo y lo mide muy bien. Este es un código de colores que es muy visual para hacerse una idea del paciente. Y bueno, ya llegando a las conclusiones, porque quisiera que si hay alguna duda, pues poder comentarlo y dejar un poquito de tiempo para preguntas. Ya digo, no hay problema en preguntar lo que queráis, comentaros si vosotros estáis utilizando estos métodos, qué os parece, qué métodos de cribado utilizáis habitualmente vosotros, os gustan, no os gustan, cuáles de los pilares principales os fiáis más, cuáles creéis que tiene más peso. Independientemente de todo eso, ahora lo comentamos si queréis, pero sí unas conclusiones. Bueno, la desnutrición generalmente sabéis que está diagnosticada, muchas veces no lo considera ninguna enfermedad, entonces muchos informes clínicos no aparecen, lo cual hay que intentar cambiar esta tendencia, pues tiene implicaciones pronósticas y de mortalidad del paciente. Debe ser un proceso estructurado, como habéis visto, siguiendo una serie de pasos. Tenéis los criterios Gleason que sirven de ayuda, ¿vale? Aunque ya sabéis que hay muchas herramientas validadas. Y como digo, este diagnóstico nos basamos en 3 pilares: la clínica bioquímica antropométrica, sin olvidar esa herramienta de cribado que hemos dicho, y estos métodos de evaluación nutricionales muchas veces se quedan incompletos porque no son del todo objetivos como nos gustaría y estamos cada vez buscando más objetividad en nutrición. Y por eso utilizamos métodos más fiables, más reproducibles, que puedan objetivar mejor su gravedad, que es ya los últimos que hemos visto de impedanciometría, ángulo de fase, ecomuscular, ecoadiposa y por último el TAC, que es lo último que estamos viendo y que se está desarrollando más, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis algunos datos bibliográficos. Y daros a todos las gracias, invitaros a venir a Cartagena cuando queráis, que estaríamos encantados de recibir una ciudad muy bonita, que os voy a decir. Soy de la tierra y me gusta siempre comentarlo. Pues simplemente eso. Me gustaría dejar un ratito para la pregunta, comentarios, lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. Vamos, el chat está lleno de comentarios muy interesante, a la gente le está encantando, de hecho le ha encantado. Tenemos por aquí unas cuantas preguntas que las podemos ir comentando tranquilamente. Vamos a ver. Vale, sin problema. Muchas gracias. Nos ha preguntado Raúl Hernández Moreno que, bueno, esto sí en el momento que estabas hablando sobre los diferentes test de valoración, que cómo incluimos la introducción de batidos como suplemento alimenticio en este tipo de valoraciones. Claro, buena pregunta al respecto. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Las herramientas de cribado, los test iniciales, nos sirven para el paciente que tenemos delante saber cuál tiene un riesgo nutricional. Si esos test nos salen positivos para el riesgo nutricional, ese tipo de paciente que nos ha salido del test como nos ha resultado de screening, sería el susceptible a recibir un suplemento, ¿vale? Lo llaman los batidos, los suplementos nutricionales orales. ¿En base a qué? Si nos tiene que el riesgo nos sale como riesgo de nutrición o desnutrido, habría que plantear los suplementos. Si la ingesta es por debajo de un 50%, un paciente normonutrido previamente, es decir, que ha sido un proceso pero sale el test positivo, hay que ponerle suplementos. Si ya estaba desnutrido previamente, un paciente oncológico de larga data y nos sale que ingiere por debajo de un 70 o pérdida de peso significativa, tendríamos que también ponerle suplementación nutricional. No es suficiente a lo mejor con los cambios en la dieta, aunque siempre, por supuesto, los cambios de dieta están, ¿vale? En base al resultado de los privados. Y entiendo que a lo mejor si, por ejemplo, un paciente está en riesgo de desnutrición, se le incluyen este tipo de batidos, ¿se procedería luego a algún otro tipo de test para valorar si este estado de desnutrición ha mejorado, sigue igual, ha empeorado? Claro, nosotros cuando hay que ponemos el suplemento nutricional, lo primero, el mejor suplemento nutricional que existe es el paciente que el paciente se toma.
que muchas veces pacientes pues tienen apetencia, le cuesta tragar, hay intolerancia, no le gusta el sabor, hay de todo. Tenemos que insistir que se lo tome. Y una vez que se lo tome, hay que siempre valorar, como digo, si se lo está tomando y qué cantidad se toma. Pequeños sorbos, periodo entre comidas, intentar respetar, si es posible, sus comidas. Los suplementos no sustituyen la comida, tiene que ser periodos entre horas, pequeños sorbos. Una vez que se lo está tomando, los cambios en el peso nos pueden ayudar, valores antropométricos como son el peso, podemos valorar el IMC si ha cambiado, pero sobre todo tenemos métodos también más modernos, como es la impedanciometría, podemos hacer una econutricional, el ecomuscular al paciente a ver si ha mejorado la masa muscular de que lo toma, como hablamos del TAC, y luego parámetros bioquímicos también muy interesantes. Parámetros bioquímicos como sería, vemos la lúmina, si no hablamos de situación de inflamación, la transferrina, la prealbúmina, suele mejorar con el tiempo. Podemos valorar si lo que estamos haciendo tiene sentido y el paciente está mejorando. Y luego resulta también importante aspectos clínicos. El paciente a lo mejor mismo te cuenta, me siento mejor, me siento con más fuerza, aunque sea subjetivo, pero también son datos interesantes. Le podemos hacer la dinamometría para valorar la funcionalidad y a veces el paciente saca una puntuación muy mala en la dinamometría y se la repetimos a los meses, eso lo hacemos habitualmente, al mes, 2 meses de terapia nutricional y el paciente ve que ha mejorado la fuerza. Es la mejor parte de la profesión, ¿no? Cuando uno ve que puede objetivarlo y tenemos que intentar buscar objetivar. A veces es más subjetivo o uno ve el peso, ha ganado 3 kilos, pero de esos 3 kilos solo medio kilo de músculo, el resto grasa. A lo mejor hay que potenciar un poquito también, no solo dar suplementos, sino decirle que haga ejercicio físico. Yo puedo dar, no sé, muchísimos gramos de proteína al paciente, se lo puede tomar, pero si no hace contracción muscular, hay que insistirle mucho en la actividad física. La terapia de nutrición y suplemento está bien, pero debe de hacer también ejercicio físico para hacer contracción muscular y estimular síntesis muscular. No sé si tenía también... Sí, es que estaba leyendo justamente los comentarios que tenemos por aquí. Justo me estaba diciendo Cristina, el problema es que a veces se empalaga mucho, demasiado dulce y les llena tanto que después ya no pueden con la comida. Claro, interesa que ellos tomen las dietas lo más completa posible y luego a pequeños sorbos lo que puedan. Es que a veces también hay suplementos que no tienen sabor o incluso en polvo para adicionar a purés o solo módulos proteicos, solo darle proteínas. No todos son suplementos puramente dichos, a algunos no les gusta el dulce, por eso también lo hay incluso neutros. Sí, muchas veces no es un sabor muy apetecible para ellos. Tampoco quiero que ellos solo tomen los suplementos, prefiero que hagan sus comidas y luego el suplemento un aporte extra. Claro, Dice claro. aquí también que hasta qué punto dinamometría en pacientes que están entrenando con fortalecedores de agarre, que muchos usamos en casa. A ver, normalmente cuando un paciente está desnutrido hay pérdida muscular también de la musculatura interósea, ¿no?, que tenemos en la mano. También depende de qué patología tenga. Una enfermedad neurodegenerativa como la ELA también hace que pierda musculatura de agarre. Por mucho que haya entrenado agarre, sigue siendo valorable porque habla de toda la musculatura del brazo. Entonces, realmente yo creo que sigue siendo valorable. Quizá no tanto que un paciente está continuamente con agarradores, pero sí suele ser bastante fidedigno. No es un factor de confusión importante, a lo que decían por aquí, al comentario. Y no sé si pone aquí... ¿Se pueden diluir, mezclar o congelar? Se puede meter en el congelador para mejorar la palatabilidad, al paciente le guste. Más que congelar en frío, ¿vale? Congelar también puede perder alguna actividad, pero sobre todo mejor meter en frío. Aguante unos días abierto, pero no es recomendable congelarlo. Diluirlo, sí. Si le parece diluirlo, incluso echarle a lo mejor cacao en polvo. Hay gente que le echa canela, algo para saberle mejor. Eso lo pueden hacer. Incluso tenía un paciente que lo tomaba con patatas fritas de bolsa porque le gustaban más. Hay gente para hacer. Así tomaba la patatas fritas y a la vez el suplemento. Dice que así le encantaba. Que si lo tomaba solo no. Al Por final eso, hay que individualizarlo. y en esos Individualizarlo de casos sí una que puede manera meter en frío, si que le cada gusta frío, también es mundo. bueno. Vale, pues dejando un poquito aparte este tema, nos había comentado también antes María Dolores, nos preguntaba si podrías explicar qué es exactamente la proteína ligada a retinol. Sí, a ver, es una proteína, es que digamos que a nivel analítico la proteína ligada al retinol es una proteína secretada por el cuerpo, ¿vale? El retinol viene de la vitamina A, ¿vale? Es un producto de la línea de la vitamina A que tiene una vida media muy corta. Entonces, es un marcador muy fiel de la desnutrición, pero al tener una vida media de unas 10 horas, no es muy práctica, no tenía nutrición ya sería mismo ahora, pero es carísima, ¿vale? De determinar. Entonces, es una proteína asociada a la vitamina A que no nos interesa en el día a día, no lo solemos utilizar por eso, ¿vale? Por la vía de retinol. Porque no nos salve, es muy cara y es, como digo, muy fiel, pero es desproporcional, ¿vale? Para la práctica. Entonces, no es muy práctica en ese sentido, ¿vale? Claro, claro. Nos comenta también ahora Ana Belén
Dice, la actividad física sí es necesaria. Sería necesaria ejercicios activos y también pasivos, sobre todo en pacientes encamados. Sí, es lo que comentábamos antes. Si yo le doy al paciente mucho un aporte proteico muy interesante o suplemento muy completo, ¿no? De dieta hipercalórica y de proteica, pero luego, por otro lado, yo no le estimulo esa síntesis muscular a través de la contracción, pues no va a ser igual de beneficioso el tratamiento. Puede ganar grasa, puede que no gane músculo, o incluso yo puedo estar dándole y no tener una gran ganancia muscular. Entonces es muy importante, tanto pasivos como activos, intentar estimular la contracción muscular. Ya sea de tren Claro, inferior, tren superior, pues la fisioterapia, nuestros pacientes tienen que ir a rehabilitación. Muchas veces rehabilitación. tienen un gimnasio en el hospital para paciente oncológico y luego en casa o pacientes en el hospital siempre se les da, si no va a ser difícil. Ayuda, pero no es suficiente. Sí, como todo aquí en la intervención multidisciplinar, cada uno aportando su granito de arena en su propia especialidad marca la diferencia. Totalmente. Vale, y nos pregunta también Marta Rabadán, ¿qué cantidad de cisteína tienen los batidos proteicos? A ver, todos los batidos proteicos, o sea, todos los suplementos, es una dieta enriquecida, que muchas veces, aunque se llama suplemento, podemos estar hablando de que son prácticamente sustitutos de comida, ¿vale? En algunos casos se podría vivir solo tomando suplementos. Ahora bien, no veo la... Ahora, No sé si nos oyes. se me Vale. había ido, sí, sí. Ahora bien, importante, la cantidad de los suplementos de cisteína varía mucho según la casa comercial. Cada uno da unas cantidades que tiene que llevar de cisteína. No te puedo decir un estándar de cuánto lleva cada uno porque varía según la casa comercial. Pero más que la cisteína, más importante para la síntesis muscular será la lisina, ¿vale? Es decir, lo que más es la leucina, perdón. La leucina es la que más se está utilizando para la síntesis muscular porque está implicado directamente. Leucina e hidroximetilbutirato. Son hoy día las dos moléculas más implicadas en la ganancia de masa muscular, ¿vale? La cisteína, ya digo, todos llevan, luego en caso se haya una metabulopatía, algún problema de no tolerar la cistinuria, algún otro problema, a lo mejor tiene que buscar suplemento exento de todo llevan, pero no puedo decirte una cantidad exacta porque varía según la casa comercial. Pero sobre todo, leucina e hidroximetilbutirato son quizás los más importantes, más interesantes, ¿vale? Para fomentar el desarrollo de ese Exacto. músculo. Sobre todo la leucina, aunque el problema de la leucina es que le deja un sabor, bueno, tanto hidroximetilbutirato como leucina, pero leucina le deja un sabor un poco como a fruta tropical, como un poco Sí, amargo, entonces no a todo el mundo le gusta y es verdad que es difícil. Incluso algunos suplementos llevan más, otros menos, depende de la casa comercial. sí, 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 sí. Y a veces, pues si no tiene un sabor muy agradable, pues tampoco incita Exacto. a su consumo. Nos pregunta también, estamos ahora todo combatidos, ¿eh? Nos pregunta también Angélica Cebes, ¿influye la rapidez en beberlo con un mayor riesgo de diarreas? Sí, si yo me bebo muy deprisa el suplemento nutricional, puede implicar un vaciado rápido, incluso puede hacer un síndrome de dumping, una secreción rápida de insulina, eso puede producir incluso una bajada luego de glucosa, si luego de golpe, porque hay que entender que el líquido pasa rapidísimamente, muchos llevan mucho azúcar, en aquellos casos que no son para diabéticos, pasa directamente del estómago a intestino y es por osmolaridad que da de golpe que se pincha el estómago, puede incluso alguna paciente vomitar o puede darle mucha diarrea, porque gasta de golpe mucha agua en el intestinal y produce, ya digo, puede dar diarrea si tomas todo rápido. Hay fórmulas nutricionales para pacientes con diarrea y otras fórmulas que son, por ejemplo, de proteína ya hidrolizada o más simples, matrices más simples. Pero si lo tomo muy rápido o unas tomas de golpe, puede dar diarrea perfectamente. Ya digo, por eso que arrastra agua y te da un aumento de la osmolaridad. ¿Vale? Pero sí, puede dar diarrea. De hecho, la principal complicación de la nutrición enteral es la diarrea. Entonces, también hay fórmulas que llevan fibra, otras no llevan fibra, hay que tener en cuenta eso. Muy interesante. Vamos a ver. Nos comenta también Antonio, los batidos pueden suplir los alimentos sólidos en caso que el paciente no quiera alimentos sólidos. ¿Tú lo sustituirías como tal de una alimentación normal por alimentos sólidos en caso de que hubiera una persona que no puede tomar ningún alimento sólido? Vale. Si el paciente no puede tomar ningún alimento sólido, es decir, una disfagia claramente ya sólido y necesitamos solo utilizar alimento líquido, llega un punto que si no puede tragar por boca hay que ponerle una sonda nasogástrica, una nasoyunal o una gastrostomía percutánea. Entonces ahí no se recomienda utilizar dieta triturada ni ponerse al paciente por las sondas porque se estropean. Hay que utilizar fórmulas completas nutricionales que completen la dieta y pueden ser más equilibradas para pasar el día completo a través de la sonda de gastrostomía o una sonda nasogástrica o nasoyunal. Ahora bien, si nuestro paciente puede tolerar una dieta líquida o turmix, se puede utilizar solo eso
y a lo mejor más que sustituir se puede utilizar el suplemento como un complemento o adicionarle módulo proteico al puré, se puede hacer así. Pero no es necesario siempre imprescindible que todo sea con suplementos, se puede tragar todavía por boca, ¿vale? Se puede complementar, no hace falta que sea todo por suplementos, si no puedes, no tiene que tragar sólido. No es imprescindible. Hay gente que lleva dieta triturada y ya está, no puede sólido, pero no necesita por el suplemento. Vale, nos comenta también Francisco, ¿cuál es el nutriente que nunca debería faltar en una dieta equilibrada? A ver, el nutriente que no podía faltar en una dieta equilibrada. A ver, depende de la situación del paciente. Si es un paciente oncológico, digamos que el nutriente, macronutriente que más nos interesa es la proteína, que no debe de faltar, por así decirlo. Podemos ser un poquito más receptivos en líquidos, sobre todo en glucosa, porque los glúcidos es cierto, porque se ha visto la fuente de energía del cuerpo humano. Si un paciente tiene un hiperinsulinismo o tiene una situación de riesgo de nutrición o síndrome de la alimentación, si de golpe le doy mucho glúcido y mucha grasa, puede ser perjudicial. La proteína, digamos que es el eje central un poco del paciente de nutrir. Es el macronutriente principal, no digo que los demás no sean importantes. Y en todos los micros no se puede decantar uno por uno. Necesita sodio, necesita potasio, necesita vitamina, pero de los macros quizá la proteína. Nosotros la dieta suele ser más siempre casi siempre hiperproteica. Vale. Nos comenta también Luis Enrique, ¿qué tipo de batidos recomendarían un paciente anciano con desnutrición y diabetes mellitus? A ver, los suplementos para diabetes, casi todas las casas comerciales ya, como la diabetes es una prevalencia tan alta, prácticamente la mitad de nuestros pacientes son diabéticos, son fórmulas ya con isomaltulosa, maltodextrina ramificada, que son hidratos de carbono de hidratación prolongada, para que no haga un pico de glucemia. Pero luego, por otro lado, también estamos utilizando una dieta ligeramente enriquecida en grasa de porcentaje para mantener la glucemia más elevada, que no haga picos tan fuertes, sino amortiguar el pico de glucosa y rica en proteínas. Suele llevar tipo de hidrato de carbono, un porcentaje un poquito menor y modificado de liberación prolongada, algo más de grasa para hacer esa liberación también más prolongada y evitar picos de glucemia. Eso es lo que suele llevar los suplementos de diabéticos generalmente, que la mayoría tiene ese perfil. Vale. Nos pregunta también Juan Luis Parrilla, ¿las vitaminas se toman o se comen? ¿Abusa la industria farmacéutica de las vitaminas vía píldora? A ver, la vitamina realmente si uno lleva una dieta completa no necesita ningún suplemento de vitamina. La industria o el marketing dice que tómate suplemento vitamínico a todo el mundo. Si estás cansado, toma suplemento. Pero realmente no sería lo propio. Es decir, suplementos vitamínicos solamente para alguien que lo necesite realmente. Un déficit constatado, me lo tomo. Desde luego, alguien no debe estar tomando suplementos de vitaminas sin una causa clara continuamente. Es decir, o si lo toma algún suplemento, un mes y descanso 2, pero no de forma continua. Se abusa, ya se abusa. Como buscando soluciones mágicas, a veces algo que no tiene una evidencia científica clara. Sí. Vale, y nos vamos a meter un poco a debate. Nos pregunta Anabel, ¿qué opinión tienes del ayuno intermitente? Sí, una cosita antes que me he olvidado comentar de la proteína ligada al retinol, como digo, está relacionado con la que se filtra por el glomérulo y se me olvidó decir que en caso de que tenga un fracaso renal, insuficiencia renal, puede estar falsamente elevada, ¿vale? Una proteína que como se filtra por el glomérulo puede estar a veces falsamente elevada. Solamente que si tengo un paciente de insuficiencia renal y tengo una proteína de retinol alta, puede ser que el paciente tenga insuficiencia renal. Es que si me he acordado ahora me ha venido claro. Importante ese paréntesis, sí. Importante conocerlo. Y el ayuno intermitente, a ver, hay mucha controversia. Es verdad que la dieta mediterránea frente al ayuno intermitente no ha demostrado ser mejor ayuno intermitente con dieta mediterránea. ¿Vale? Sí que es cierto que más que ayuno intermitente se podría hablar de que podríamos hacer como los japoneses, ¿no? Nunca llenarse al 100%, quedarse un 80%. Quizás si en cada comida nos llenamos un 80%, en el fondo estamos haciendo una especie de retrasar y no meter tanta carga calórica y hacer al cuerpo trabajar de más. Quedarnos siempre con un poquito de hambre. ¿Se puede hacer ayuno intermitente? Sí. ¿Tiene algunos buenos resultados en cuanto a perfil lipídico, mejora el metabolismo de la glucosa o gente con prediabetes? Sí. Pero no es para todo el mundo. Digamos, si yo tengo un fenotipo ahorrador y tengo tendencia a la obesidad, algunos pacientes hacen ayuno intermitente y puede hacer que el cuerpo interprete que estén en ayunas, con lo cual cuando vayan a comer, aunque sea muy poquito, tienden a almacenarlo. Por eso hay que tener cuidado con el ayuno intermitente, no es para todo el mundo. No todo el mundo aprende a manejar cuerpos cetónicos, puede ser, perjudicial para ciertas personas, hay que tener cuidado, ¿vale? Con el ayuno intermitente. No para todo el mundo. Es válido a algunas personas y un tiempo, pero no para todo el mundo. Y quería comentar también una pregunta que se ha quedado un poquito atrás, ya que nos hemos puesto con los batidos, pero nos ha preguntado cuando estabas comentando lo del TAC, nos ha preguntado Rosa Martínez que si durante, ha sido la ecografía, no el TAC. Sí. Si durante la elaboración por ecografía hay valores estandarizados para los estudios en niños.
Perdona, lo último que he dicho. Sí, durante la ecografía hay valores estandarizados en el estudio en niños. Hasta ahora lo que tenemos sobre todo en adultos, ¿vale? En niños no puedo decir porque que yo sepa no hay algo estandarizado en niños todavía. Uh-huh. Claro, también dependerá del niño, porque hay niños que Claro, pues no que con son casi como más adultos y son casi como... más pequeños, complicado, complejo. Exacto. Vale, pues no sé si... mira, más preguntas. ¿Es bueno tomar fruta? Porque dicen que la fructosa para la salud no es buena. ¿Qué fruta A ver, le lleva menor cantidad de azúcar? la fruta realmente se puede, es buena porque aporta vitamina, una serie de aporta fibra, mejor la fruta completa que no el zumo aporta gran cantidad de azúcar, que mejor evitar el zumo, pero la fruta completa sí. Ahora bien, la fruta es fructosa, es azúcar, tu paciente de diabetes no puede pasarte tampoco tomando fruta. Hay frutas con bajo índice glucémico y otras alto. Mejor manzana o pera que por ejemplo la uva o el hig. Eso no va a subir mucho más. La fruta y la manzana y la pera son las de menor índice glucémico en general. Uh-huh. Uh-huh. Como decía Aristóteles, la virtud está en el punto medio. Siempre, bueno, de Totalmente, Aristóteles siempre está ahí. Los clásicos. totalmente, los clásicos que nunca fallan. No, nunca falla. Pues nada, si tenéis alguna otra pregunta y si no, vamos finalizando. Pues si no hay ninguna pregunta más, nada, decir que esta ponencia liga mucho también con la que nos compartiste el año pasado sobre la valoración funcional. Entonces, a todos los que estáis aquí, recomendaros que os paséis por nuestro canal de YouTube, que tenéis también la ponencia del evento pasado, que desde luego es muy, muy interesante y totalmente imperdible. Y bueno, darte la enhorabuena, Luis, porque ha sido una ponencia pues excelente, que nos has dado herramientas muy, muy útiles que creo que todo profesional debe en mayor o menor medida conocer para, bueno, pues entender un poquito y poder guiar y valorar a ese paciente si está en riesgo, ¿no?, de nutrición, cuál es su estado nutricional. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Ya sabes que esta es tu casa. Para lo que necesites, que estaríamos encantados de que estés con nosotros el año que viene. Y muchísimas gracias también a todos los congresistas que estéis aquí al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras buenas palabras. Muchísimas gracias por estar ahí. Pero bueno, no vayáis muy lejos. No vayáis muy lejos, que vamos a tener ahora otra ponencia a las 6, que va a ser sobre la influencia del resveratrol en la homeostasis de la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y con esto, por finalizar esta ponencia, muchísimas gracias, Luis, y a todos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.